Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Opinión 2022. Bueno, no hay manera de sustraerse a la noticia global del día de ayer y el día de hoy y por supuesto de los días por venir y las semanas por venir también. La invasión rusa a Ucrania, lo que antes era una simple especulación, bueno, finalmente se concretó. El Perú también ha expresado formalmente su rechazo, su condena a esta invasión rusa a Ucrania y ha expresado su preocupación permanente por la evolución de los acontecimientos. Incluso el embajador ucraniano aquí en Lima parece haber declarado que le sorprende la poca contundencia del comunicado de la Cancillería peruana respecto a este tema y que reclamaría pues una posición mucho más firme de esta condena de la intervención rusa en Ucrania. Justamente este tipo de intervención ya ha hecho también que se dispare el precio del barril de petróleo, que ya ha superado los $100 y por supuesto está por llegar a 150 en los próximos días seguramente. Son valores de refugio que normalmente son afectados por cuestiones beligerantes de esta naturaleza, y que afecta también, por supuesto, el precio del oro y el precio del dólar y todos los demás valores de transacción internacionales, ¿no? Justamente estamos para conversar de este tema con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, expresidente de Salud, experto internacional en estos asuntos. César Gutiérrez, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión 2022. Buenas tardes, Javier, gracias por la invitación. Y mira, y dentro de la lista de precios que ha mencionado, hay un tema que está pasando muy desapercibido, puede afectar mucho al Perú, es el tema de los fertilizantes. Por supuesto, así es. Bien, mira, en el caso del tema del petróleo, de hecho la subida tiene que ver mucho también porque vas a utilizar petróleo como sustituto del gas en ciertas aplicaciones. Y el Perú en estos momentos tienes una refinería de Talara paralizada por el proceso de modernización y que se espera que recién hacia mediados del próximo año entre en funcionamiento. A estas alturas somos importadores netos de combustible. Una sola refinería prácticamente está abasteciendo al país, o las principales son el país, que es refinería La Pampilla, con los problemas que tenemos del derrame y los cierres que se dictaron, y el resto se viene importando. Y de hecho, como importación no te va a dejar ningún manejo, vas a importar gasolinas o gasóleo, vas a importar diésel, y la subida del precio del petróleo en este caso va a influir directamente en el crecimiento del precio de los combustibles, lo cual lo vamos a sufrir apenas tenga los nuevos costos que estamos viendo hoy día. Entonces, eso va a ser inevitable. Pero yo creo que lo que hay que mirar con detalle, porque eso es lo que estamos hablando, es obvio, es una cosa que afecta mucho al país, que es el tema de los fertilizantes, donde el Perú es muy dependiente de la importación, pero lo más grave es que el principal proveedor es Rusia, de los fertilizantes, sobre todo de la urea y el nitrato de amonio. Uh-huh. Bueno, en todo caso, quería también, César, que nos ayudes a entender este factor del cual no se menciona mucho, no se habla mucho, pero que está ahí permanentemente en medio de todo este problema global de la intervención militar rusa en Ucrania, que tiene que ver con el famoso gasoducto Nord Stream número 2, que es un gasoducto que también se le conoce como el gasoducto ruso-alemán, que incluso la saliente canciller Angela Merkel, la conservadora canciller Angela Merkel, estimuló para que entre en funcionamiento lo más pronto posible, pero que ahora con el desarrollo de los acontecimientos ha sido paralizado por Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, y que también evidenciaría que hay también una puja, hay una pugna de intereses económicos, comerciales, porque también está del otro lado la venta de energía por parte de Occidente y de Estados Unidos en particular. ¿Cómo se puede evaluar esto? Mire, esta es una historia que le he seguido con cierto detalle. A ver, el problema del incentivo para el nuevo gasoducto Nord Stream 1, el Nord Stream 2, el que estamos discutiendo, por Nord Stream 1 está en operación, se suscita más o menos hacia el año 2006. Los principales gasoductos, estamos hablando de un problema ya de hace 16 años. Los gasoductos que vienen desde Rusia y van a casi suministrar a toda Europa,
pasan principalmente por Ucrania. Y hacia el 2006 Ucrania, que venía de un problema político, de un presidente que se apellidaba Yanukovych, estuvo una seria crisis económica que impidió el pago del suministro de gas a Ucrania, que utilizaba esos mismos gasoductos que iban a Europa. La decisión del gobierno ruso en esa oportunidad fue el corte del suministro, pero el corte del suministro no se puede hacer independientemente de Ucrania, de lo que va a Rusia, y por lo tanto, de lo que iba a Europa, y por lo tanto se afectó a toda Europa. Eso fue un gran incentivo para que sobre todo Alemania estuviera preocupada en encontrar una salida para tener un suministro independiente de lo que pasaba por Ucrania. Y eso dio origen a un gasoducto que es más o menos 1.200 kilómetros, es por debajo del mar Báltico, que va directamente de la parte occidental de Rusia a la parte oriental de Alemania. Ese gasoducto que costó más o menos como 12.000 millones de dólares, y para darte una idea es más o menos 5 veces la capacidad del gasoducto Camisea-Lima. Eso suministra ahí a Alemania. Como la demanda era mayor, proyectaron el segundo gasoducto, se llama el Nord Stream 2, y que hoy día eso ya está culminado como obra. Falta la aprobación de parte de las autoridades regulatorias alemanas, que hoy día, muy a su pesar, el nuevo canciller ha tenido que decir que se paraliza, porque tiene toda la presión de la Unión Europea para que paralice las aprobaciones y el suministro se detenga, con una forma de sanción a Rusia. Pero ese es el origen, o sea, el origen empezó por una falta de pago de Ucrania hacia Rusia por suministro de gas, pero que no podían, que derivó un corte, pero que ese corte afectó al resto de Europa, y por eso vino ese tema. Pero esa dependencia de Alemania con Rusia, por supuesto, a Estados Unidos no le gustó nada, se opuso, luego dejó que esto caminase, y ahora ha venido el veto por el Nord Stream 2, que es paralelo, y es otro gasoducto equivalente a 5 gasoductos Camisea-Lima adicionales al que existe, y eso es lo que se ha paralizado por el momento, lo cual va a afectar un poco la economía rusa, por supuesto, porque tiene un gran volumen de exportación, y va a afectar a Alemania por dar cierta inseguridad energética. Y como decía, muy a su pesar, el canciller alemán ha tenido que paralizar hoy día las autorizaciones que estaban pendientes para la operación de ese gasoducto. Sí, ciertamente, ¿no? Ahora, pareciera que hay ahí también un error de geopolítico, de estrategia, ¿no es cierto? Porque ¿cómo hacer a Alemania tan dependiente del gas ruso, justamente con una mirada de fondo, ¿no? Históricamente, para que no ocurrieran cosas como la que ha comenzado a ocurrir, ¿no? Ahora están metidos todos en un gran problema. Hay que recordar, como lo decías tú, que esta es una inversión de más de 12.000 millones de dólares, la mitad puesta por los rusos y la otra mitad por empresas como Shell y consorciados, ¿verdad? Sí, y mira, y el antecedente cuando se inicia la construcción, el gran tema que hubo ahí fue que el antecesor en la Cancillería alemana de Angela Merkel pasó a trabajar en la corporación rusa de construcción y claro, el ex premier Gerhard Schröder, el socialdemócrata. Pasó a trabajar en la corporación rusa que tenía que ver con este gasoducto. Y hubieron cosas que en algún momento ahora tendrán que explicarse, pero aquí lo pensaron económicamente Alemania con Rusia, independiente de la Unión Europea, independiente de lo que pasaba por Ucrania, y así se ha manejado. Inclusive Angela Merkel continuó con esa iniciativa, y el ex canciller Schröder pasó a trabajar por la corporación rusa que es Gazprom, que es la que tenía a cargo de la parte rusa el tendido y la ejecución de la obra y el suministro del gas, ¿no? Claro. Ahora, César, yendo al tema de la disparada del precio del barril de petróleo, que ya superó los $100, ¿qué es lo que se espera en los siguientes días? Mira, al principio, y eso lo han sostenido varios economistas mundiales, por supuesto va a seguir subiendo el precio, pero eso va a tener un correlato, o sea, el incremento de precios de los energéticos termina siempre, si son a largo plazo, en recesión, y la recesión significa menos compras, y eso puede significar nuevamente caída del precio. Todo dependerá cuánto dure este conflicto, ¿no? Muchos hablan pues de la Tercera Guerra Mundial, pero están viendo, no están viendo todo el panorama, o sea, los países de la OTAN, que son 30, no pueden intervenir. No pueden, así es. Entonces, al no poder intervenir,
Habrán sanciones económicas, pero con limitaciones. O sea, yo planteaba este caso de los fertilizantes, por ejemplo, que importa Perú y muchos países de Latinoamérica. Pero dentro de las transacciones bancarias, mucho cuando se hacen transacciones al exterior, por ahí suena en los bancos, pero uno dice, ¿y cuál es el código SWIFT para transmitir del exterior, no? El código, si tú dices un protocolo para transacciones al exterior, de los cuales hoy día se han negado muchos países de la Unión Europea a cancelar ese tipo de protocolos y de medios de cancelárselos eso a Rusia, porque eso podría tener un gran significado de los pagos que tenga que hacer Rusia por algunas transacciones que Europa que se impedirían cancelarla. Entonces, yo creo que esto va a tener, no puede mantenerse la sanción de largo aliento. Estados Unidos lo va a ver de lejos, pero la Unión Europea va a tratar de buscar una salida, y yo no creo que se mantenga a largo plazo, porque esto tarde o temprano, si sigue así, la subida de los precios, no solamente el petróleo, el trigo, el cobre, van a traer recesión, y esa recesión nuevamente significa caídas de precios en el largo plazo. Si yo no creo que dure mucho, veamos qué salida, pues, porque ya se ha magnificado como tercera guerra mundial, pero aquí no tenemos en Estados Unidos o Reino Unido interviniendo sobre Ucrania, ¿no? Por eso ellos hablan de proporcionar armas y ahí lo dejan, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque además hay que poner paño frío sobre esto, ¿no? No estamos pues en los años 40 del siglo XX, ¿no es cierto?, en que sí se podía hablar de un esquema geoestratégico en el cual podía haber este tipo de estallido global, ¿no es cierto?, bélico, ¿no? Ahora, en un mundo que está completamente integrado comercial y económicamente, ¿cómo podía sostenerse una guerra mundial, no? No queremos que esto llegue a más de lo que puede llegar en los próximos días, ¿no? Sí, y mire, se está mirando, yo he visto muchos que han estado opinando del tema internacional, pero creo con muy poco análisis. Hace unas semanas, no recuerdo, no más de 2, China publicó un comunicado conjunto con Rusia sobre este tema. Y eso dejaba entre líneas una posible intervención china en Taiwán, lo cual agravaría la situación. Entonces aquí van a tener que ir a poner paños fríos de alguna manera, a pesar de la gravedad de la situación, porque esto de acá, China ha mostrado ser un gran aliado de Rusia en estos momentos, y Estados Unidos está demostrando una gran debilidad. Las principales inversiones que están habiendo en el mundo no son ni europeas ni chinas, ni europeas ni americanas, sino chinas. Los europeos y los americanos lo que no han estado vendiendo en Latinoamérica y en el mundo es discursos, y lo que están vendiendo los chinos es aportes de capital. Eso lo vemos en el Perú. En el Perú, las principales mineras, Bamba, Santa Pacay, Chinalco, están por empresas chinas. La electricidad en el Perú está muy influenciada por el capital chino, el caso de Luz del Sur, Chaya, Inland Energy, y la central es Sangabán 3. Todos son inversiones chinas. Y más aún el desarrollo del puerto de Chancay, donde están invirtiendo, el Estado chino cerca de $3.000 millones. Eso que ocurre en el Perú, ocurre en Grecia, ¿no?, con el puerto del Pireo, ocurre en Italia con el puerto de Trieste, y a pesar que los países europeos tenían sus acuerdos, pero a la hora de los robos también se han hecho la vista gorda, porque uno de los pocos países que le invierten en la capital son los chinos, y los chinos hoy día son aliados de Rusia, y eso hay que mirarlo con cuidado. Entonces se está mirando la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos, mira con su poder disuasivo, o Reino Unido. Los tiempos han cambiado. Hoy día China es un elemento muy importante, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, muchas gracias, César Gutiérrez, por estas importantes opiniones. Ya estaremos seguramente contactándonos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bien, gracias también. Amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el programa. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Bien, amigos, continuamos en Opinión 2022. Bueno, muy preocupante lo que está pasando en la situación ucraniana. Esperemos pues que no se terminen de descartar los mecanismos de negociación por otras vías que no sean las militares, negativas, sobre todo, ¿no? Es muy preocupante y que esto termine por escalar a un nivel en que ya se pierda el total control de la conflagración y esto, digamos, afecte por efecto dominó a otras naciones, sobre todo por el tema de los intereses comerciales que habíamos estado conversando con este experto en energía, César Gutiérrez. Bien, y volviendo al plano local, pareciera ser que el destino del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, estuviera ya echado, porque la bancada fujimorista presentó ayer un proyecto justamente para impulsar la censura de este ministro, que además ya ha sido respaldado por otras bancadas. Ya tendría más o menos 60 votos, son 66 lo que se necesita, ¿no? Y el factor que ha terminado desencadenando este esquema negativo para el ministro han sido este cúmulo de denuncias de agencias de empleo, ¿no es cierto?, que han trascendido a los medios y que no han podido ser desmontadas o aclaradas de una manera oportuna y suficiente, ¿no? Entonces el ministro, que era prácticamente el único sobreviviente de aquel primer gabinete del año pasado del presidente Castillo, estaría pues con las horas contadas. También están en la picota los ministros de Salud y de Justicia, especialmente, ¿no? En el caso del ministro de Salud, lo que se cuestiona es su idoneidad para el ejercicio del cargo, aunque esa denuncia se ha venido un poco debilitando conforme han avanzado los días, ¿no? Pero de todas maneras está ahí, es un tema político y todavía hay mucho tela por cortar, sobre todo porque no ha podido él desligarse de esas acusaciones referentes a promover comercialmente un producto que no ha sido aprobado por DIGESA o aprobado por algún laboratorio o alguna autoridad sanitaria importante, ni acá ni en el extranjero. Entonces se metió en un verdadero problema el ministro Condori con este asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en el caso del ministro de Justicia, porque no consignó en su declaración jurada de inicio, ¿no?, el haber sido procurador del gobierno regional de Ancash, ¿no? Ese es un tema que también bastante espinoso y que sería
o estaría abonando en favor de esa censura. Ahora, si bien es cierto, lo que trasciende, ¿no?, es que el voto de confianza estaría más o menos asegurado para el gabinete de Aníbal Torres, ¿no? También es cierto que la otra estrategia que tendría el Congreso es justamente poner el objetivo en determinados ministros para bajárselos tal vez uno por uno, ¿no? Y no necesariamente pues al gabinete entero, ¿no? Porque eso también supondría una serie de riesgos para la continuidad de la gestión de los propios congresistas de este Congreso elegido, que están en funciones, ¿no es cierto? Entonces hay también una especie de cálculo político de los propios intereses de los congresistas, y esta sería la combinación de estas estrategias, ¿no? Una estrategia de conceder el voto de confianza por un lado, pero por otro lado continuar con las interpelaciones y las censuras a ministros determinados del gabinete. Igualmente, ha trascendido también esta iniciativa que presentó la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, para acusar al presidente Pedro Castillo por traición a la patria por el tema ya consabido de sus declaraciones respecto a ceder mar a Bolivia. Nosotros creemos que realmente es una exageración, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, el presidente mostró mencionó en una declaración periodística este asunto, en términos concretos no hubo ninguna acción política firme, ¿no es cierto? Alguna iniciativa, algún documento, alguna cosa formal que haya permitido decir que pasó de la declaración, ¿no es cierto?, a la acción. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, creemos nosotros que no hay una prueba material de esto y que sería una exageración, y seguramente no va a tener el respaldo de las bancadas en ese sentido. Lo otro que está en el tapete ha sido la encuesta esta de Ipsos, bastante fuerte en contra de los intereses políticos del régimen, pues el 70% de encuestados expresa su desconfianza en el presidente Pedro Castillo, es decir, una popularidad realmente paupérrima. El 57% opina que él debería dejar el cargo, ¿no es cierto? Y el 61% de los encuestados entre los 18 y 25 años cree firmemente que hay un involucramiento del primer mandatario en actos de corrupción, ¿no? Solamente el 47% de los que lo apoyaban, especialmente en el sur del país, todavía se mantiene firme, aunque ya también ha descendido el apoyo que tenía en esta región del país. En todo caso, vamos a ver qué movimientos políticos va a impulsar el Ejecutivo y las demás autoridades en las demás circunscripciones del país, para ver si estos números se van a mantener, se van a ahondar, van a profundizarse, o en algún momento podrán revertirse de acuerdo a lo que logre el gabinete de Aníbal Torres después de su presentación en el Congreso el día 8 de marzo. Bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.
Bien, amigos, bueno, simplemente para reiterar la preocupación por lo que pueda estar pasando, lo que está pasando efectivamente en Ucrania y los movimientos en los países limítrofes, Polonia y los demás, y por supuesto la respuesta de Occidente, especialmente de Estados Unidos. El presidente Putin ha dicho que Rusia va a sufrir un severo castigo, un castigo realmente importante desde el punto de vista del bloqueo económico, pero como decíamos en la entrevista con el experto César Gutiérrez, el mundo está hoy tan integrado comercial y económicamente que eso va a ser difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Hay muchos intereses creados que son conjuntos, entonces y Rusia pues no es pues Cuba, ¿no? Entonces tenemos ahí que hay también una puja de poderes a todo nivel. Bien, eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Nos vamos a volver a ver el día martes a las 4 de la tarde. Javier Monroy le da las gracias por esta sintonía. Muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quiere que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo.